Mi nombre es Gamaliel Martínez Escobedo. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente curso la materia de Derecho Financiero. En esta actividad voy a buscar explicar el presupuesto de egresos de una forma general y enfocado en diferentes subtemas propuestos en la actividad número 5 de mi materia. De manera introductoria, podemos decir que el presupuesto de egresos de la Federación es un documento jurídico y tiene un carácter financiero, en el que se busca especificar el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno ha de requerir durante un año, es decir, desde un 1 de enero hasta un 31 de diciembre del año del que se haya hecho dicho presupuesto. Con el fin de entrar en materia, hablaremos sobre los principios constitucionales en los que se establece la creación y proceso del presupuesto de egresos, y nos sirven principalmente el artículo 74 constitucional, que nos dicen las facultades de la Cámara de Diputados, entre las que se encuentra en su fracción cuarta el examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, en las que se deberá discutir primeramente contribuciones, decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior. El Ejecutivo Federal será quien haga llegar a la Cámara la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación con una fecha límite de 15 de noviembre. También nos sirve como fundamento el artículo 75, en el que dictamina que la Cámara de Diputados será quien apruebe el presupuesto de egresos y no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, y en caso de que cualquier circunstancia se omita, se deberá de fijar una remuneración. El artículo 126 también nos sirve y se establece en el mismo que no se podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por una ley posterior. Seguidamente hablaremos sobre la clasificación del presupuesto de egresos. Actualmente, lo que buscan las tres diferentes clasificaciones es entender en quién, en qué y para qué se gaste el dinero de la Federación. La primera clasificación es la clasificación económica, que responde a la pregunta ¿en qué se gastan los recursos públicos? Lo podemos dividir en dos tipos de gasto, el gasto corriente y el gasto capital. En el caso del gasto corriente, se refiere al pago de sueldos, al pago de adquisición de materiales y suministros para que las dependencias funcionen. Y en el caso del gasto capital, indica qué tanto se transfiere a la sociedad a través de obra pública y proyectos de inversión. La siguiente clasificación es la clasificación administrativa, que responde a la pregunta ¿quién se gasta los recursos públicos? Aquí se desglosa el gasto por dependencias y entidades a las que se le asignan y ejercen los recursos públicos. La clasificación final es la clasificación funcional, en la que define los objetivos por los que se gastan los recursos, es decir, dónde se aplican los recursos, en qué programas, en qué proyectos o en qué actividades. Continuando con la estructura del presupuesto de egresos, hablaremos sobre un concepto llamado estructura programática, que ha sido aceptada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente que define las acciones de los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. También ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto y permite conocer el rendimiento esperado del uso de los recursos públicos.
La misma estructura programática debe contener como mínimo categorías que comprenden la función, el programa, la actividad institucional, el proyecto y la entidad federativa. Los elementos comprenden la misión, objetivos y metas con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable. Y para finalizar contiene acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género. Esto es la composición principal de la estructura programática con la que se forma el presupuesto de egresos. A lo largo de esta actividad hemos encontrado y analizado información muy importante del presupuesto de egresos. Información que nos ha de servir en nuestra actividad diaria y aún como ciudadanos de la República Mexicana. Agradezco su atención y el tiempo prestado a esta presentación en forma de podcast.